Hace aproximadamente 4 añitos conocí a una persona que, déjenme decirles que ya estuvo en el podcast, pero hablando como paciente. Pero hoy quise invitarla como profesional. Se me hizo muy interesante lo que hizo y la verdad quiero dejar en claro que este programa yo lo veía cuando era adolescente. No sé si adolescente porque no me acuerdo hace cuántos años más o menos salió, pero se me hacía súper interesante cómo existía un programa de niñera SOS o programa donde nanis iban a las casas para ayudar un poco con los niños y demás. Así que vamos a darle la bienvenida a mi querida Fer, que se me hace algo súper interesante y la verdad creo que es algo muy bonito el cómo poder también ayudar a una familia, porque pues, creo que se involucra a toda la familia con lo que tú haces, que quiero que tú nos cuentes bien para que me puedan entender exactamente qué es una nanny o un tipo Mary Poppins o algo por el estilo. Así que bienvenida, mi Fer. Gracias, Migla. Es un honor, de verdad, estar aquí contigo, por todo el cariño que te tengo. Igual. Y a todas las casas a las que llegas, es un honor estar aquí. Difícil de decir, hermoso de vivir. Yo te puedo arrancar diciendo eso de mi terapia, ¿no? Mi terapia es, voy a arrancar yo creo con estos apodos que me ponen, ¿no? La Nanny 911, The Super Nanny, Mary Poppins, la Nana McPhee, ¿no? Y justo eso es lo que hago, ¿no? Yo hago esta terapia de entrar a las casas cuando hay situaciones de conducta, de habilidades sociales, de aprendizaje que los chiquitos no pueden superar y les ayudo, pero de una forma sistémica. Okay. Sistémica y funcional, te pudiera decir. Por eso me engancho mucho con lo que haces tú, sistémica porque trabajo con todo el sistema familiar, ¿no? Y funcional porque más allá de apagar el síntoma, yo busco la raíz. Eso yo te puedo decir que es lo que me apasiona. Esos llantos, esos berrinches, esos pocas habilidades sociales que tienen mis chiquitos, dan un mensaje, me quieren decir algo. Claro. Entonces, mi función y mi trabajo es darles voz y enseñarles a los papás, ¿no? ¿De dónde nace este sistema? Largo de contar, yo aproximadamente hace 26 años, yo estaba estudiando mi carrera y abrí mi consultorio. Y entonces cuando abrí mi consultorio, la mayoría de los papás que se presentaban era, Fer, dime cuánto tiempo. Fer, ya llevamos muchas terapias. Fer, familias, ¿sabes qué, Egla? Muy cansadas emocionalmente. Claro. Por los recorridos que tenían que decir con no terapias, con otros tipos de formas de darle la terapia al niño. Me decían, siempre la terapeuta me lo entrega y me dice, va muy bien. Y yo llego a casa y es tremendo porque sigue teniendo las conductas, sigue haciendo el berrinche. Y entonces yo decía, algo, en algún momento está fraccionado, ¿no? Entonces, en ese momento de la vida decido cerrar el consultorio y dije, ¿y si me voy a casa? Me voy al lugar seguro del chiquito y veo qué lo genera. Claro. Y fue un boom. Fue un boom. Y es que, a ver, al final tienes razón. O sea, tú muchas veces, sí, van los niños, van los adolescentes, van a la terapia y, ok, se abren contigo, te cuentan, te dicen a lo mejor muchas veces qué está pasando, pero tú no estás viendo esa dinámica, esa integridad, o si hay integridad familiar, porque muchas veces no la hay. Correcto. Muchas veces considero que, y a ver, y no es juzgar y no es decir, pero a veces puede haber papás ausentes, papás que también tienen cosas que trabajar que nunca les enseñaron o que nunca trabajaron emocionalmente o como sea, y que a veces puede fluir o puede repercutir en todo el ambiente familiar y hasta en la conducta de los niños. Correcto. Y muchas de esas conductas no es per se en el niño, sino se detonan en casa o la detonan los papás o la detona el ambiente, los hermanos. Y entonces es ahí donde esta mirada que tengo nos ayuda a ver el todo, ¿no? Yo te voy a decir una cosa que observo en la actualidad. Creo que los papás se enfrentan a retos muy fuertes, o sea, muy fuertes de educación, pero también muy fuertes en la cantidad de corrientes que hay,
tipos de crianza que hay, libros, podcasts, TikToks, o sea, toda esta parte de verdad del bagaje de cultura para educar a un niño es impresionante, que yo creo que en algún momento termina agotando a los padres porque leemos un libro y aplicamos una o dos estrategias y de repente ya no me funcionó y cambio a otra y de repente esa otra me dijeron que a lo mejor lastima a mi niño, entonces me regreso y aplico otra que me dijo mi comadre. Y entonces ese ir y venir de los papás los que me preocupa mucho porque de verdad al final lo que les mueve es el amor. Sí. ¿No? El amor. Y entonces la cantidad de información que hay muchas veces los pierde. Y entonces regresan, ¿sí? A cómo fueron educados. Y yo les digo muchas veces que o regresas a cómo fuiste educado o aborreces cómo fuiste educado, dependiendo de la historia que tengas, Sí. ¿no? Sí, sí, entonces, muchas veces es ahí donde se pierden. Fíjate, y ahí entro yo. Y a ver, y corrígeme, pero yo creo que sí tienes toda la razón y la verdad es que por eso eres un crack en lo que haces y demás. Pero vaya, yo a veces eso sí lo veo, lo vi o lo vives en casa. Cuando tienes, como tú dices, o lo aborreces o sigues el patrón. O lo imitas. ¿No? O imitas el patrón. Es como el papá, a lo mejor que fue golpeado por su papá. A veces trata de o no serlo, ¿no? De decir, ok, yo a mi hijo no le voy a tocar ningún pelo, no voy a hacer así, o lo replica. Correcto. Y son niños que pues al final les pegan en casa y ya cuando van a la escuela pues sacan otras cosas. O sea, en serio es un problema que yo hoy veo en, como tú le dices, en conducta, que es algo a lo que me quiero dirigir contigo, que la sociedad o la población está mal. Es como cuando te conté que cuando yo vi que un niño le estaba disparando a un perrito, imaginariamente. Pero yo cuando vi eso dije, what the... A ver, no sé qué está pasando en casa, por qué el niño está disparando, que muchas veces da risa y dices, porque ve videojuegos y... No. Yo lo veo más allá de, estás... Correcto. O sea, ¿por qué le dispararías imaginariamente a un perro? O sea, hoy en día, ¿cuál es la conducta o cuál es el patrón o cuál es el problema que más ves tú en casas? Híjole, yo sí te pudiera decir que el 99% es conductual, ¿sí? Hay variación, mira, puede ser conductual, puede ser falta de habilidades sociales, que ahorita encontramos muchísima en mis chiquitos. Puede ser situaciones de aprendizaje, ¿no? Es la mayoría por lo cual me llaman. Ahora, yo siempre les digo a los papás, y que es muy importante cuando yo ingreso a una terapia, sí les explico que es una terapia difícil, ¿sí? Y de verdad, cuando les explico lo que hacemos, les digo, piensa bien si estás lista. Y me refiero, me dicen, ¿te boicoteas? No es que me boicotee, pero yo sé que al entrar voy a observar todo, voy a leer todo, voy a leer lo que no se dice, voy a leer cuerpo, ¿sí? Voy a leer actitudes. Entonces, es difícil confrontar. Claro. Ojo, siempre lo hago desde el amor. Nunca es, no lo hiciste. Uy, no, es que tú haces esto. No, porque muchas veces te topas con terapeutas que te dicen, es que tú eres la que le generas esto, es que tú. Y yo no. Yo les enseño esto que tú estás haciendo, qué genera, y esto que no estás haciendo, cómo nos llevaría a una conducta que queremos, ¿no? Una parte que yo cuando ingreso a terapia siempre les digo, no soy la mamá. Yo soy la terapeuta, soy la especialista. Lo que yo voy a hacer con tipos de conducta es, este tipo de conducta que está teniendo tu chiquito, ¿a dónde nos va a llevar en unos años? Sí. Cuando se desarrolle el cerebro, cuando esta conducta chistosa que te puede parecer ahorita, en un futuro, ¿qué va a ser? Y entonces yo les abro este panorama, Gla, de decirles, esto es lo que hay. Hay cosas no negociables, eso sí te quiero decir. Hay cosas que les digo, esto no es negociable porque esto lo tiene que hacer mi chiquito. Pero hay cosas que les digo, tú decides, ¿no? Una vez me pasó que había un niño, ¿no? De 8 años chupándose el dedo muchísimo, ¿no? Entonces les dije, hay que tener cuidado porque lo maxilofacial, el lenguaje, la parte social, ¿no? Y entonces el papá me dijo, no te preocupes, yo me lo chupé hasta los 20, ¿no? Y mírame. Entonces ahí digo, bueno, ya es tu decisión, ¿no? ¿Sí? Pero hay situaciones que les digo, no, o sea, tienes que pensar en él.
tienes que pensar Sí. en él. Entonces, al ingresar, les digo, es difícil, pero ¿sabes qué? Yo te puedo decir algo y creo que algunos te lo han comentado. Es como si fuera magia. Mm. Es como si fuera magia. Porque cuando entras, les digo, mis chiquitos me abren la puerta. Siempre me llevan por ellos, ¿no? Pero a quien transformo es a los padres. Sí. Y ahí es la magia. Ahí es la magia porque desde mis conocimientos les enseño a ellos cómo y les modelo y les modero, que ahorita es una parte que te voy a platicar mucho, para que ellos sepan cómo. Y como ven la conducta en ese momento del niño que modifica inmediatamente, dicen, wow. Y entonces ellos la siguen replicando. Y yo Claro. creo que ahí está la magia, ¿no? Y corrígeme algo porque quiero entender un poco. O sea, trabajamos, por ejemplo, también con los papás cuando tú, o sea, tú ves el patrón en el niño, Ujú. pero también ves esos patrones a lo mejor en los papás. Y al momento de que a lo mejor los papás que ya tienen un cerebro un poco más maduro, Ujú. más consciente, pueden incluso, o sea, tú con el niño todavía no tiene ese cerebro, no tiene esa madurez para tener ese pensamiento, desarrollar, vamos a poner, esa habilidad o esa conducta. Al modificar incluso, por ejemplo, algo que el papá traiga un patrón y ver la conducta del mismo niño, ¿pueden sanar los dos? Correcto, Ok. por supuesto. Porque haces este tipo de espejo. Mm, Cuando tú le dices, caen en cuenta y dicen, wow, Fer, no me había dado cuenta de esto. Y Mm. entonces, ¿cómo le pudiera hacer sí, sí, sí. para modificarlo en mi chiquito? Y entonces es como les explico, les doy la estrategia para llegar, ¿no? Y te digo, es cuando ocurre la magia, porque también se transforman ellos, pero ellos como seres humanos y ellos como padres. Sí. Y es increíble, porque una de las situaciones que me sacaron a mí del consultorio fue, sé mucho, ¿cómo puedo enseñar, cómo puedo transmitirles a ellos esto? Para que no solo con un niño, sino con si quieren más adelante tener 3, 4, 5, Claro. puedan seguirlo replicando porque el cambio está en ellos. Explicándoles de forma muy sencilla, ¿sí? ¿Qué pasa en el chiquito, no? Y es que al final tú no puedes sanar al niño si no se corrige también todo lo que está pasando en casa. Correcto, porque ellos pueden ser el detonante o situaciones que pasan en la casa pueden ser el detonante. Sí, sí, Tú me sí, hablabas sí, de sí. padres, pero yo trabajo también con las nanas que trabajan con ellos, ¿no? Sí. Con las chicas que les ayudan en casa, con los abuelos, me citan a las familias. He tenido citas en sala, ¿no? Yo sentada con los abuelos y miran, es que es Fer, ¿no? Claro, voy a modificar, pero yo les voy a explicar, cada uno tiene su lugar. Claro. ¿Sí? Cada uno tiene su lugar y cada uno va a consentir los abuelos, pero con ciertas situaciones que respetar. Entonces, trabajo de verdad con todo el sistema y también en el contexto escolar. O sea, yo voy mucho a las escuelas, voy mucho con los maestros, ¿sí? Trabajo mucho con los terapeutas de escuela porque es todo, es un todo, ¿no? Y ahí, te digo, ahí es donde ocurre la magia, ¿no? El primer punto, por ejemplo, yo cuando entro a una casa, es la estructura. Los temidos límites, Migla, ahorita que es un tema y es una palabra que temen mucho los papás, ¿no? Sí. Ahorita encontramos que los papás nos hablan de miedo a parecer malos por poner un límite. Y no, el límite es estructura. Sí. Los límites son amor, se traducen en amor. No hay cerebro más feliz que un cerebro que sabe qué esperar. 100%. Sí. Y yo les hago, o sea, les hablo a los papás con ejemplos muy sencillos, ¿no? Es como si yo le digo, ahorita, hazme una maleta, nos vamos 5 días de viaje, yo invito todo. Vámonos. ¿Corres a hacer la maleta? Y me dicen, no. Le digo, ¿cuáles serían tus preguntas? ¿Pero a dónde? ¿Qué llevo? Traje de baño, Claro. llevo de frío. Tú no te preocupes, tú tráete cosas. ¿Qué pasan? Dice, no lo empiezo a disfrutar, Fer. Claro. Si yo te digo, nos vamos a ir 5 días a una playa, yo voy a llevar todo, están las comidas pagadas, te vienes muy tranquilo. Es lo mismo. Tienes estructura. Tienes estructura. Y el problema que encontramos ahora es que los papás no saben cómo poner estructura. Entonces yo les digo, es como si tú les pusieras una pared aquí, una pared aquí, una pared aquí y una pared aquí.
y esa estructura no se mueve, los niños pueden ser felices en todo el área que les queda. Correr, subir, saltar. Pero ellos no empujan los límites. Pero si la mayoría del tiempo tú le dices, no hay más dulces, y él dice, yo quiero uno más, yo quiero uno más, yo quiero uno más, y terminas diciéndole, ya harta, al quinto quiero uno más, cómetelo, el niño sabe que ese límite lo puede empujar. Y entonces mi chiquito va a usar su energía en empujar límites, más allá que en ser feliz, aprender. Claro. Y mira, te voy a decir algo que dice mi suegro, es que no te convence, te vence. Correcto. Entonces, yo creo que ya llegan los papás en un punto donde dices, a ver, se entiende, carga laboral, carga familiar, el entorno en el que vivimos, porque lamentablemente hoy tenemos un estrés a tope que cuando empiezan estos problemas con los niños, te juro que yo creo que lo que menos quieres es ya Claro. que coman lo que quieran, Claro. que hagan lo que quieran. Y yo entiendo mucho el decir, también necesitamos el espacio y sentirte tú bien como mujer y demás, mil problemas y más cosas. Pero a lo mejor desde esa parte que vemos no hacerle daño, se les está haciendo daño a la larga. Correcto. Exactamente, porque al final a mi chiquito, si tú le dices que consiguió la paleta o el dulce después de todo lo que te insistió y todo lo que te lloró, su cerebro dice, llora 15 minutos. Lo logré, sí. Y te da la paleta. Y entonces se va remasterizando, mi chiquito. Entonces dice, de verdad, ahora llora 15. No funcionó. Pero si gritas, grita 10 y te la da. Y entonces, de verdad, va evolucionando, va aprendiendo mi niño. Eso es parte de. Y entonces, los papás, más allá de lo que viene más adelante que te quiero platicar de la estructura, su estructura se va modificando y entonces va siendo tan cansada, tan cansado el día a día con un chiquito, que terminan agotados y termina rebasándolos, ¿no? Y algo que te quería hacer de pregunta es, o sea, ¿esto es por falta de madurez? O, Es desarrollo. ok, Definitivamente eso es lo que te iba, desarrollo. ajá. Los primeros años, ¿sí? El cerebro se moldea y al cerebro le das estas estructuras sólidas, ¿verdad? Para hacerle frente a lo del futuro, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta estructura que con eso arranco, sólida y firme, cuando la superamos, ya nos vamos, como capita de cebolla les digo, que voy viendo. Exacto. Con la estructura, muchas veces yo te lo puedo decir, que en unas 2 o 3 sesiones se va la familia de alta. Porque dicen, wow, Fer, lo logramos. Correcto. Lo único que les faltaba era estructura, ¿sí? Y después, si no, la estructura ya está bien establecida, entonces nos vamos al desarrollo. Y es ahí donde entra. Y yo les explico que si tú tienes la estructura, entonces ya nos podemos ir a cimentar en ese cerebrito de mi chiquito, ¿sí? Las bases sólidas para tener pensamientos, actitudes, ¿sí? Más complejas. Okay. Porque el cerebro es inmaduro. El cerebro de un chiquito es inmaduro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo, con base a las experiencias, a la forma en la que le enseño, voy a hacer que ese cerebro se madure, ¿no? ¿Hay edad? Claro. Es que, mira, te voy a decir, en los años 60, 70, Paul MacLean hablaba de el cerebro triuno o el desarrollo de los 3 cerebros. Y nos decía que empieza con el cerebro reptiliano, que es el de la supervivencia. Es ese cerebro, ¿sí? Que llora, cuando tiene frío, por eso te dicen que los bebés lloran por 3 razones, ¿no? Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, ¿sí? Y cuando no les has cambiado el pañal. Claro, es el de la supervivencia. Ese es el primer cerebro. Después se desarrolla el cerebro emocional, el sistema límbico, ¿sí? Aquí ocurre absolutamente todo lo que tiene que ver con las emociones. Pero es un cerebro que reacciona, no razona. Ok, Por claro, eso las emociones, 100%. Sí, por eso las emociones surgen así. Y después, mucho tiempo después, se desarrolla la parte frontal. Es el penthouse del edificio.
Okay. Entonces, esta parte frontal, ¿qué pasa? Ahí piensa en consecuencias, planifica, se autocontrola, se regula, hay empatía con el otro. Esta parte. Ahora, un dato que es muy fuerte, que esta parte frontal se termina de desarrollar más allá de los 20 años. Jesus. Wow, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el llegar a ello nos lleva mucho tiempo. Pero claro. no por ello, le digo a los papás, no lo podemos enseñar. Ajá. El cerebro aprende por repetición. Eso es Sí. un dato que les doy. Sí. El cerebro aprende por repetición. Entonces, constantemente tenemos que irle enseñando al chiquito, ¿sí? Para que aprenda. Entonces, si bien esta parte no se desarrolla hasta después de los 21, no quiere decir que no practiquemos y le enseñemos con otro ejemplo cómo llegar a ello. Y hay rutina. O Por sea, supuesto. aparte de la estructura, debe de haber una rutina. Totalmente, totalmente. Dentro de la estructura está esta parte de la rutina, esta parte de, también hablo de que los niños ayuden en casa, aunque sean pequeños. 100%. Aunque sean pequeños, empiezan a ayudar en casa. Entonces, después esa ayuda en casa se vuelve un beneficio Y un para hábito. todos. Claro, y un hábito. Sí, es ¿no? un hábito. Y yo les digo, es un bien común. Sí. Porque si a mi chiquito yo lo dejo hacer de los 0 a los 5, lo que quiera, que está padre, claro, sí, pero no levanta su platito de la mesa, no pone su mantelito, no pone el de papá, no pone el de mamá. Lo quiero hacer que me ayude a recoger su cuarto a los 11 años. No, claro. Es más difícil, porque yo, si ahí están mis nanas, sí, porque yo, sí, ¿no? Entonces, si yo desde chiquitito le doy el mantelito y lo va llevando y lo pone en la mesa y le digo, gracias porque pusiste mi mantel y yo puse la comida, y entonces entra esta parte que es global. Es impresionante cómo el niño aprende el bien común. Yo hago algo por ti, tú también puedes hacer algo por nosotros desde tu capacidad. Claro. Y está padrísimo hacer eso, ¿no? Quiero hacerte una pregunta que no sé si sea tan buena, pero yo a veces, por ejemplo, he visto y en algún punto escuché, a ver, yo no tengo hijos, pero escuché un podcast hablando de este tema. No es cierto, no fue un podcast, estoy mintiendo. Vi bueno, sí fue un podcast de Dr. Amen, que hablaba de una cosa es elogiar a los niños, no sé si así se dice correctamente, y otra cosa es como sí realmente darles el muy bien. Claro, mira. No sé cómo expresarlo. Explicarlo. Ajá. Lo que pasa es que la neurociencia te habla de que si tú le dices al niño, muy bien, lo hiciste muy bien, viene una recompensa desde el adulto. Entonces yo espero que el adulto siempre me diga que si voy bien, que si lo estoy haciendo bien, ¿no? Y el otro es decirle, ¿tú cómo viste? ¿Cómo te sentiste? Eso, ándale, es lo que quería, ¿Sí? exacto. Eso es lo que quería expresarte, porque siento que no quiero poner el ejemplo de Pache, decir good boy, ya sabes de que se está haciendo cito o algo, porque no entra mucho. Claro. Pero al final, como que siempre esperas, o sea, cuando tú esperas que tu papá te esté diciendo muy bien, o sea, de adulto estás esperando la validación, aprobación y la aprobación de cualquier persona. O sea, de que, a ver, hice esto, pero no sé si lo hice bien. Empieza la inseguridad en el adulto. Y a lo mejor, no sé si nace de que siempre de niño estés esperando que papá o mamá te digan, muy bien, lo hiciste muy bien, lo estás haciendo muy bien. Claro. No sé si es eso. Sí, por supuesto, porque vuelvo, no le doy al niño las herramientas, ¿sí? Viene diciéndote, yo te vi muy bien, eres un campeón, tú eres el mejor, tú. Eso. Claro, ayuda. A ver, una parte tan importante de la terapia GLA, cuando yo arranco, les digo el equilibrio. Sí. Tenemos que encontrar el equilibrio. No todo es malo, no todo es bueno. Tenemos que encontrar el equilibrio y tenemos que educar principalmente. Yo no me meto con estilos de crianza ni tipos de crianza. ¿Por qué? Porque les digo a los papás, te metes en temas escabrosos. Y vulnerables. Sí, y vulnerables. Mejor educa a tu hijo para que salga al mundo y pueda dar respuesta. Exacto. Sea feliz. Es la única situación que yo trabajo con ellos y le menciono. Edúcalo saliendo al mundo y sabiendo que si aquí yo lo frustro, y voy a entrar en ese tema, si yo frustro al niño en la casa,
en mi lugar seguro, con amor, con contención, mi chiquito puede salir y lo puede frustrar el amigo cuando no le dio la paleta, la maestra cuando no le dio las crayolas. Claro. ¿Sí? 100%. Pero ahorita está muy volteado eso. No lo queremos frustrar ni en casa. Y entonces cuando sale mi chiquito y lo frustra todo el entorno, se vuelve una situación emocional tremenda para ellos. Porque mi chiquito llora todo el tiempo porque ya no quiere ir a la escuela, porque no quiere tener amigos, porque la maestra dice que lo regaña y no lo regaña, nada más que no le dio las crayolas, ¿no? Entonces, claro que si tú no trabajas porque el niño vea y analice con sus herramientitas chiquititas que le vas dando tú, y entonces no voy a necesitar la validación del adulto. Yo voy a decir, lo hice bien porque me esforcé, porque yo agarré mis cubitos y hice esto. Muy bien, mi amor. Para ti está bien. Sí. Entonces, sí, efectivamente es esto. Ahora, yo lo que te quería decir es, cuando esta parte del desarrollo del cerebro triuno, yo le quiero explicar a los papás que cuando se desata un berrinche, una situación emocional, imagínense que cayera una pared de hierro que impide que la parte frontal entre. No pueden platicar, o sea, no pueden razonar en ese momento. Por eso yo les digo a los papás que esperen a que la inteligencia, o sea, lo emocional baje para que la inteligencia suba, ¿no? Les digo, muchas veces no conviven en el mismo plano. No, sí. Cuando la emoción está arriba, la inteligencia está abajo. Hace mucho leí, creo que hay una frase muy conocida que dice, nunca contestes cartas aunque estés muy feliz o muy triste, no contestes llamadas cuando estás muy enojado, porque dices cosas que no. Claro. Porque esta parte frontal, ¿sí? No entra cuando está detonado. Sí, no entra el raciocinio. Claro. Y ahí es donde el papá necesita prestarle esa calma y esa forma de enseñarle a mi chiquito. Y ahí yo les enseño a ellos. ¿Cómo respondemos ante un berrinche? O sea, ahí va a depender de la estructura familiar o si hay una forma de responder, porque yo he visto polos muy opuestos. O sea, he visto papás que el niño hace un berrinche, entonces ellos se empoderan, no sé si decir la palabra correcta, pero se ponen al nivel del niño, entonces empiezan a discutir con el niño y vulgarmente, como decía mi abuela, uno por grande y otro por chiquito. Ya sabes, entonces parece que los dos comparten la misma emoción porque el papá se siente frustrado de que el niño no responda, pero el niño por ser niño. Claro. Y hay un día en un centro comercial, te juro que dije, wow, pero era un reilete el niño en el piso. O sea, daba vueltas y la mamá, mira, firme, estaba en Zara, pagaba, literal, el niño seguía dando vueltas y la mamá, mira, ni lo pelaba, agarró las bolsas y se fue. Yo me quedé viendo y dije, wow, o sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es que sí, yo creo que esa es la pregunta que te pidieron todos los papás que hicieras. Es que hay tipos de berrinche. Ok. Y entonces, al haber tipos de berrinche, también hay tipos de estrategias para ubicarlos, ¿no? Hay berrinches sensoriales. Sí. O sea, tengamos en cuenta que el cerebro, y ahí me voy a ir un poquito al cerebro, el cerebro aprende por sentidos, ¿sí? Multisensorialmente. ¿Qué quiere decir? Vista, sonido, olfato, tacto, vestibularmente, movimiento, con la sensopercepción. Todo esto hace que mi cerebro aprenda, ¿ok? Entonces, muchas de las veces de estos berrinches es porque hay algo que me detonó. Y es algo que les digo a los papás, híjole, te tienes que volver súper meticuloso, detective del berrinche, porque todo berrinche tiene un detonador. Todo. Esa es una clave. O sea, es una clave. Todo berrinche tiene un detonador. ¿Pero qué lo detonó? Fer no durmió. Fer no comió. Fer, el ruido estaba muy fuerte. Entonces es un berrinche sensorial. ¿Qué quiere decir? Su cerebro no puede. Okay. Está rebasado. ¿Sí? Está rebasado. Su cerebro entró en colapso. Entonces, no es lo mismo de ponérmele a gritar al niño. Claro. Nunca, nunca. O sea, si yo quiero que el niño se regule, ¿cómo lo voy a hacer yo desregulado?
es estas situaciones que les digo a los papás, es como si tú le pegas al niño mayor porque le pegó a su hermano chico. No le pegues a tu hermano. Entonces su cerebrito dice, ¿cómo? ¿No? Entonces les digo, cuiden esas incoherencias en la educación. Entonces siempre yo le tengo que prestar, les digo a los papás, préstenla la parte frontal a él. Él no puede ahorita, él está desbordado. Entonces no va a ser lo mismo como yo lo hago con un berrinche sensorial, porque yo lo tengo que regular, ¿sí? A un berrinche emocional, porque está triste, porque un amiguito no le prestó un juguete, porque alguien le quitó, a un berrinche conductual, por ejemplo. Es porque quiero la paleta y me la das, ¿no? Entonces ahí yo me río con ellos y les digo, no, uno no negocia con terroristas, ¿no? O sea, no, ahí sí, no hay negociación, le explico, sé que estás enojado, sé que quieres la paleta, pero no la va a ver, mi amor. Y entonces él podrá subir, bajar y yo no pierdo. Claro. Yo no pierdo. Yo les digo a los papás una frase que les digo, tú eres filtro y contención. Ellos te ven, ellos aprenden viendo. Sí. ¿Sí? Ellos aprenden viendo y entonces, en ese momento, dice, y tú empiezas a respirar, le voy a enseñar las estrategias a él para cuando no me tenga, lo pueda hacer. Y eso es lo más importante que les quiero enseñar. Tú en casa modelas y moderas, y voy a entrar en ese tema, para que él cuando salga lo aplique. Y es ahí donde empezamos a ver que está funcionando, ¿no? Una parte de las más importantes que le digo a los papás es esta. Tú eres modelo, ¿sí? Y moderas. El modulador, casi. Sí. Tú eres modelo de la conducta que quieres que tu chiquito tenga, ¿sí? Si yo digo que tenga paciencia y respete, pues yo no voy a ir gritando en la calle o al del coche leperadas, ¿verdad? Ni malas palabras, porque él me va a ver, ¿sí? Y moderar significa que yo entro como adulto y les enseño, le voy enseñando cómo quiero y hacia dónde dirijo esa conducta, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo. Papás con situaciones de habilidades sociales, ¿no? Que los chiquitos no quieren jugar con nadie en las fiestas, que están aislados, que están tristes, ¿no? Entonces yo le digo, ahí entras tú de moderador y de modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué les digo? Entras con tu chiquito y entonces tú empiezas y te volteas. Aquí tu chiquito contigo, ¿no? Y volteas y le dices al otro, ¿cómo te llamas tú, mi amor? Luis. ¡Oh! ¿Se llama Luis? Dile tú cómo te llamas. En este contención. Fer. Ah, mira, ella es Fer, mi amor. Ajá. Y entonces, ¿y a ti qué te gusta jugar, Luis? A los dinosaurios. Ay, a ti también te gustan los dinosaurios, ¿verdad? Platícale qué dinosaurios tenemos en la casa. Ok. Y entonces, yo ahí le enseño a mi chiquito cómo hacerle cuando mamá no está. A lo mejor ella le dice, ¿cómo te llamas? Es la primera pregunta que hace. Y ahí ocurre la magia. Fíjate que sí siento, o sea, a ver, se me hace muy lógico y muy bonito. Y creo que al final, durante muchos años, ha cambiado esta estructura. Yo no sé si para bien, yo no sé si para mal, pero sí he visto como que hoy en día nuevas generaciones, nuevos niños, hay más desesperación en la forma, a ver, vaya, el bullying, la forma de agresión que hay en muchas escuelas, pero también sí siento que parte también mucho de nosotros. Ahora, quiero hacerte otra pregunta y quiero hacer como un resumen antes que se me hace muy chistoso. En una cosa de Instagram hace tiempo vi como, por ejemplo, el abuelo volteaba a ver a la chava, ¿no? Y le decía así como de que en mis tiempos no había terapia. Entonces le contestó ella, se ve. ¿Ya sabes? O sea, la verdad, porque lamentablemente la época de nuestros abuelos o de nuestros papás no había eso. O sea, era la chancla, el trancazo, el te quedas encerrado, y era un maltrato físico y mental emocional. Y muy emocional. Entonces, ¿qué pasa con nuestros papás? Son papás que, como tú dices, a lo mejor traen ese patrón, ¿ok? Yo, a ver, voy a hablar un poco familiar. Mi abuelo era golpeador, era alcohólico, era una persona sumamente
o sea, no quiero decir mala persona, porque conmigo, por ejemplo, no era mala persona. Ujú. ¿Sabes? Conmigo era muy bueno, era como que estructura. Pero mi mamá creció en una casa donde hubo mucho maltrato físico y mental, o sea, la parte psicológica. No la dejaron estudiar una carrera. Entonces mi mamá, introvertida, le da pena todo, ya sabes, o sea, como que Ujú. siento que pasa. Ahora, ¿qué pasa con nosotras? Ella nunca quiso repetir ese patrón, ¿sabes? Ujú. Entonces, Claro. como que sí cambió mucho esa estructura y trató de cuidarnos de muchas cosas. Ahora, en mi casa sí hubo mucha exigencia y Ujú. demasiada estructura, te Ujú. puedo decir yo, o sea, demasiada. O sea, es tu ropa, guárdala. Se levantan los platos, cada quien lava su plato, ¿sabes? O sea, era mucha Sí. estructura. Digo, abusaron un poco porque sí te puedo decir que vengo de mucha crianza de autoexigencia, que cuando yo crezco a mí me cuesta mucho trabajo entender que puedo cometer errores y que soy ser humano y que me puedo equivocar, pero no me lo permitía mucho tiempo. Era una perfección en todo, lo tengo que hacer perfecto y tengo que ser lo más meticulosa, pero porque vengo de esa autoexigencia, pero es algo que trabajé, Ujú. ¿no? Pero hoy las generaciones, ¿a qué se están enfrentando los papás? Aparte de lo que tú me estás diciendo de lo social. O sea, siento que hoy vivimos en un mundo totalmente digital, donde al niño es de la pantalla, el teléfono. A ver, yo me acuerdo cuando fue la primera vez que tuve un celular, pero hoy los niños de primaria tienen celular. Ujú. Entonces, comen con pantallas Correcto. que ya no, vaya, los niños hacen esto. O sea, Ujú. abren la boca y comen, ya no saben ni qué están comiendo, ¿sabes? Entonces siento que toda esa falta de desarrollo también, que a ver, yo entiendo mucho también a los papás que sí quieren un poco de tiempo también para ellos y a ver, es válido. Pero aquí entra un poco el exceso de uso de pantallas, en qué momento es adecuado el uso de pantallas, que a ver, hoy en día ya no es que las puedas limitar, porque son parte de nuestra era, de nuestro tiempo, y pues todos estamos, hasta papás que a veces están comiendo y ni te ponen atención. O me ha tocado ver dos parejas que están en el teléfono. A ver, no se juzga, a lo mejor están trabajando, porque a mí me ha pasado con Luis. Ujú. Pero, ¿qué hacemos con eso? Mira, es un tema que me preguntan muchísimo los papás y yo les explico y vuelvo a decirles el equilibrio, ¿sí? Lo que yo les quiero explicar al principio a estos papás es que los primeros años de vida, son los más importantes en el desarrollo del cerebro, ¿sí? Entonces, como te mencionaba antes, si él aprende multisensorialmente, quiere decir que si él apila los cubos o juega a tirar un carrito o avienta una pelota, él está interactuando, él está aprendiendo y está haciendo estos pilares sólidos. Pero si yo le doy una pantalla donde la cantidad de estímulos es impresionante, Sí. su cerebro no está capacitado para ese bombardeo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por estar viendo esto, dejo de interactuar. Y es ahí donde digo, ¿tu pilar de qué está hecho? ¿Sí? ¿Es sólido o no está sólido? Ahora, viene una situación a nivel cerebral muy delicada, que se llama algo que se llama poda neuronal. Entonces, ¿qué hace la poda neuronal? La poda neuronal, como su nombre lo dice, va quitando aquellas conexiones que no ha usado o que usó poco. Entonces, yo les pregunto a los papás, si ahorita pasara esa poda neuronal en tu chiquito, ¿qué quitaría? Y entonces se asustan porque dicen, no, Fer, es que se la pasa en el teléfono, se la pasa Sí. con los... Claro. Y ojo, al inicio son las funciones básicas. El niño está aquí, el niño aprende, el niño ve, el niño agarra y el niño se voltea. Y les digo, imagínense que se voltea y lo guarda en archivos. Ya con solo el hecho de interactuar, tocar, oler, ver, y lo guarda en los archivos. Esas son las funciones básicas cuando son chiquitos. Pero las complejas, es cuando él voltea esos archivos y dice, ¿qué voy a hacer con eso? Y les da un uso, planifica, organiza, que después nos van a llevar a las funciones mentales superiores.
Ok. Pero si él no tiene las básicas, ¿cómo va a llegar a las superiores? Sí. Y es ahí donde los papás entienden que no es negar el aparato por negarlo, sino es construyamos esta parte que él necesita de aprendizaje sólido para que después llegue lo más complejo cada vez y entonces ahora sí, mi chiquito puede usar lo que quiera, ¿sí? El equilibrio. Si tú vas a una comida, interactúa con ellos, ¿sí? Come con ellos. ¿A qué sabe, mi amor? ¿Por qué te gusta ese? ¿De qué color? Ay, mira, ¿ya viste que el chícharo es igual que el brócoli? Y eso madura, eso enseña, eso estructura, ¿sí? Y ya a lo mejor en una sobremesa donde yo quiero platicar con mi pareja, donde yo quiero platicar con mis amigos, le doy el celular para que juegue media hora, una hora, en lo que terminamos la sobremesa. Eso es diferente, eso es equilibrio. Pero si yo desde que llego al restaurante le doy el celular, en el coche le doy el celular, todo, ¿cuánto no va a perder? ¿No? Se habla que el cerebro funciona use it or lose it, Claro. con esta poda neuronal. Úsalo o piérdelo. Sí. Pero el perderlo significa que más adelante, ¿sí? Lo voy a necesitar. Es por ello que actualmente escuchamos mucho esta parte de, ay, los terribles 2. No, pero los terribles 3. No, 4, 5, 6, 7, 8. Claro, te vas recorriendo porque mi chiquito no tiene la base. Sí. Y si tú le enseñas la base, va a ser más adelante la forma en la que él pueda hacerle frente a eso. Una de las situaciones, rápido te platico, que más encuentro es que actualmente los papás están tratando de resolver los problemas que los niños tienen con niños a nivel papás, ¿no? Entonces, hablan en las tardes, oye, fíjate que tu hija le hizo caras a la mía, entonces te pido por favor que hables con Renata y le digas que no le haga caras a Lucía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando Renata llega a la escuela y Lucía ya no le dice nada, ya no la molesta? Ella va a pensar que las cosas se solucionan mágicamente. Sí. Y no. Y eso lo que está permitiendo es que ellos pierdan esas habilidades sociales. Yo le digo, enseñémosle de una forma heurística, ensayo, o sea, que lo aprenda viviendo, Sí. viviéndolo. Entonces, si mi niña tiene un problema con Renata, entonces va a llegar a la casa y le voy a decir, ¿y cómo te sientes? Sí. ¿Cómo le harías? ¿Y cómo le podemos hacer? Preguntándole a ella. Yo siempre les digo, regresen las preguntas a ellos. Sí, para que tengan, sí. Para que tengan Y habilidad, desarrollen habilidad. jalen esto que yo tengo guardado, ¿sí? Pero también ver hacia dónde van. Te puedo decir, mañana le voy a pegar. No, pues entonces no está entendiendo cómo, ¿sí? Y entonces ya practicando con ella una y otra vez, va a llegar el momento en el que ella acercándose va a decir, mamá, ya lo solucioné. Sí. Y ahí es donde digo, lo logramos. No, y hasta Sí. maduras. Maduras Total. esa parte porque ya no tienes a lo mejor hasta ese miedo de enfrentar o de hablar con una persona, Correcto. ¿no? Porque, o sea, digo, a veces está la parte introvertida o vaya, no sé, pero siento que al final es darle esa habilidad. Y ya para irnos, ¿cómo podemos cachar que algo no anda bien? ¿Cómo sabemos de que ya ese berrinche, ya esa conducta, ya ese aprendizaje se está mermando con nuestros hijos y cuándo debemos de saber cómo y cuándo pedir ayuda? Yo digo que los papás tienen ese termómetro. Definitivamente ellos saben cuando algo no está funcionando en casa, ¿sí? Cuando ya es muy agotador, ¿no? Sí. Un papá me decía, Fer, es que todo es cuestión de aprendizaje. Le dije, correcto. Sí. Esa es la forma de verlo. Todo es aprendizaje. Desde que si yo se me cae el agua y agarro un trapito para limpiar, no es lo mismo que una toalla. ¿Por qué no es lo mismo? ¿La toalla para qué la uso? ¿El trapito para qué? Todo se lo debo de enseñar a mi chiquito para que llegue un momento en el que él lo use solo, él aprenda solo. Entonces, los papás tienen ese termómetro cuando la crianza o cuando las situaciones en casa ya están siendo muy pesadas, ya te agota, ya le dices que sí a todo o ya le dices que no a todo y estás empezando a gritar, a pegar. Sí. También ese es un indicador, ¿no? Cuando ya digo, no quiero decirle violencia, pero sí está entrando, cuando ya le doy el jalón, cuando ya le doy el grito, es cuando yo ya perdí. Y ya no le estoy enseñando a regularse. Entonces,
Yo creo que ese papá lo tiene, los papás tienen ese termómetro para decir cuando algo ya no está bien. Y también la escuela es un termómetro increíble. Sí. ¿Sabes qué? No está participando con los demás, se está frustrando, está llorando o los está amenazando, ¿no? Yo tengo chiquitos que si no juegas lo que yo quiero, no te doy tu sándwich, o quieres jugar lo que yo quiero, dame tu pulsera, ¿no? Y entonces empiezan a negociar así a esos niveles y los papás dicen, ay, tremendísimo. No está padre. No está padre ahorita, ¿no? No, al rato recuerda que 20. se potencializa. Sí, claro, sí, exacto. no, Entonces, creo que ellos tienen este termómetro. Creo que es dificilísimo, pero creo que con mucho amor se logra esto. Qué bonito. Oigan, ya me excedí bastantísimo, pero la verdad es que se me hizo un tema y es un tema bastante, bastante bueno. Así que mil gracias, mi Fer. No, un placer enorme. Voy a dejar tus datos. Cualquier cosa, búsquenla, escríbanla, pregúntenme y le paso los datos de Fer. Y no minimicen, tampoco maximicen. Yo creo que lo importante, como dijo Fer, es un equilibrio y sobre todo saber diferenciar cuando ya las cosas ya están o ya no están bien. Así que mil gracias. Gracias a ti. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio. Bye.